Entrevista al día con Hernán Higuera. Las 6 de la mañana con 25 minutos. Como ven, me rodea un bonito amanecer desde la ciudad de Atuntaqui, en la provincia de Imbabura, que ya está controlada por el ejército ecuatoriano y la Policía Nacional. Ya los comerciantes están activando sus negocios a partir de las 9 de la mañana, así que esperan pronto recuperarse de estas consecuencias del paro. Pero bueno, vamos a nuestra entrevista de esta jornada, la primera. El Fondo Monetario Internacional confirmó que Ecuador será una de las economías que más crecerá en la región en 2025. La proyección es del 3.2, son los... Y el crecimiento se una contratación del 2% en el 2024, que fue el resultado de una crisis marcada por la inseguridad y los apagones. El Banco Central es más optimista y prevé un 3.8 para el 2025. Pedro Montalvo, magíster en Economía, Desarrollo y catedrático y analista económico, está con nosotros. Pedro, ¿cómo le va? Muy buenos días. Qué gusto, Hernán. ¿Esta es una buena o una mala noticia frente a los eventos que vivimos en el último mes, sobre todo? Bueno, un verdadero gusto estar contigo y con la audiencia. En realidad es una buena noticia. Y hay que verla en un contexto, ¿no? Porque el problema es que esta noticia radica en el segundo trimestre de este año. Es decir, nosotros tenemos un rezago en términos de la información de aproximadamente 3 meses, ¿sí? Eso implica que durante el primer trimestre de este año y el segundo trimestre del mismo, nosotros tuvimos en realidad un crecimiento que es importante. Y es importante justamente cuando nosotros lo revisamos y lo contrastamos frente al año 2024. El año 2024 para el Ecuador fue un año crítico, un año en el cual nosotros tuvimos una contracción de la producción, una contracción en términos de la producción de bienes finales, de servicios. Y son buenas noticias que durante el primer semestre la producción total, es decir, la capacidad del país se haya incrementado. Y se haya incrementado en 4.3%, que es un crecimiento que no es menor, y que sí contrasta justamente frente a esa contracción que nosotros tuvimos del año pasado. Y aquí hay cierto tipo de aristas que son fundamentales, porque cuando nosotros preguntamos cuáles fueron estos detonantes en términos del crecimiento, uno de los factores fundamentales tiene que ver con el consumo de los hogares. Es decir, el consumo de los hogares depende, sí, del ingreso, pero también depende de cómo ese agente económico, ese consumidor, esa madre de familia, ese padre de familia, ve el contexto en términos generales y se dispone a gastar un poquito más o un poquito menos. Entonces, si nosotros hacemos una pequeña réplica frente a este mes, o justamente frente a estas jornadas que hemos vivido actualmente, vamos a ver todo lo contrario. En otras palabras, tuvimos un primer semestre en el cual se expande el consumo, digamos que la economía se siente bien, se siente interesada tal vez en comprar un poco más, en salir a ese restaurante, en hacer justamente esas mejoras del auto o las mejoras de la vivienda. El día de hoy, en cambio, eso vamos a ver que se marca un tema de un retroceso. Lamentablemente no vamos a tener la información de manera inmediata, vamos a tener que esperar 3 meses, pero sí va a ser caminar 3 pasos hacia adelante y de ahí caminar nuevamente hacia atrás. Aunque cifras del Banco Central dicen que la economía del Ecuador creció el 4.3% en el segundo trimestre y que la recuperación de consumo de los hogares, como usted decía, es una de las razones, y también el tema de las exportaciones no petroleras que impulsaron el crecimiento económico del Ecuador. Pregunto, ¿cómo podemos decir que la recuperación del consumo de los hogares es uno de los factores cuando, por ejemplo, se subió 3 puntos el IVA, cuando el empleo no se ha fortalecido, las inversiones no han llegado? Entonces, ¿cómo creemos que esta cifra sea del 4.3%? Es muy buena la pregunta porque hay que contextualizarla. Nosotros, digamos, si es que ponemos un umbral en términos de tiempo que vendría a ser el año 2022,
4 años antes del 2020, del COVID, 4 años hacia atrás, desde el 2016, la economía del país venía, digamos que tosiendo, venía enferma. La cereza del postre fue el año del COVID, donde tuvimos una contracción de 9 puntos porcentuales, es decir, empezamos a caminar hacia adelante y de repente empezamos a retroceder de manera extraordinaria. Tuvimos una contracción importantísima. Pero para el año 2021, la economía se empezó a recuperar, tuvo un incremento importante, alrededor de los 9 puntos porcentuales. El 2022 también creció, pero a un menor ritmo. Y el 2023 crece más o menos alrededor de los 3 puntos porcentuales. El año 2024 tenemos una contracción nuevamente, es decir, dejamos de crecer. Entonces, cuando nosotros comparamos este 4.3% que nos indica el Banco Central, es el contraste entre el segundo trimestre del presente año del 2025 frente al segundo trimestre del 2024. Es decir, en el 2024 habíamos dejado de crecer y en este año volvemos al crecer. Es decir, es como que una persona se enferma y después se recupera. No es que está en una actividad completamente atlética o está en pleno esplendor, sino que estamos recién recuperándonos. Y nuevamente insisto, estos son los datos con corte al primer semestre. Tenemos que recordar que estamos ya en octubre. Esos 2-3 últimos meses no necesariamente van a reflejar la misma intensidad de crecimiento, más aún con los episodios que hemos vivido en este último mes. Que el consumo de los hogares aumentó 8.7% debido a un incremento en la compra de alimentos y un mayor dinamismo en el crédito de consumos y remesas. Pregunto, la mayoría de ecuatorianos, cuando se trata de solventar un tema económico, lo hace con tarjetas de crédito, en su gran mayoría. ¿Eso tiene algo que ver? ¿Cómo se lee eso? Ahí tenemos que adicionalmente reaccionar frente a las actividades financieras. Las actividades financieras también son una de aquellas que tienen uno de los principales impulsos, están superando el 10%, y también las actividades financieras representan dentro de este pastel que llamamos la producción cerca del 10%. Pero, y obviamente tenemos ese reflejo, pero ahí tenemos un reto importantísimo. Es decir, el sector bancario el día de hoy tiene mucha liquidez, es decir, tiene muchos recursos, supera los 75 mil millones de dólares en términos de la banca. Esos recursos podrían también destinarse justamente a estos espacios de características productivas, es decir, ya no solo en términos de consumo, sino pensar también en aquellas actividades productivas que podrían impulsar justamente esta dinámica de la economía. Lamentablemente, nosotros tenemos un conjunto de barreras y restricciones para poder acceder a esos recursos, ¿no? Entonces ahí tenemos que pensar en que eventualmente podríamos tener una mayor flexibilidad en el acceso a ese tipo de líneas de crédito. Por otra parte, hay una actividad que es importantísima, que ha presentado también una recuperación y que empuja justamente este crecimiento en el Ecuador, que es el sector agrícola. Y quiero hacer un pequeño énfasis ahí, porque el sector agrícola en el espacio del Ecuador representa uno de las mayores actividades que acompañan la generación de empleo, obviamente tanto empleo formal como informal. Pero ahí tenemos justamente un empuje dentro también de las zonas rurales, ¿no? Entonces ahí estamos hablando más de 1.6 millones de empleos formales e informales, la mayoría de ellos informales, cerca del 85%, pero que se empieza a generar una reactivación. Y ahí volvemos a la situación actual. ¿Qué sucede cuando tenemos este tipo de episodios? Justamente esta generación de empleo es interrumpida, ¿no? También tenemos un reto importantísimo, y hay que recalcarlo, un desafío desde el espacio del gobierno, que es el sector petrolero. El sector petrolero, en cambio, ha tenido una para, ha estado ausente en términos de respuesta para poder volver a generar, y esto tenemos que contextualizarlo, por ejemplo, alrededor de las exportaciones. El camarón, el día de hoy, es la principal exportación del Ecuador, superando justamente al tema petrolero, que lleva más de 40, 50 años dentro de nuestro portafolio de productos exportables.
Entonces vemos la capacidad justamente del espacio empresarial de incluso superar aquellas formas tradicionales en términos de exportaciones. No es menor lo que acabo de indicar, el reto que tiene el sector petrolero, el sector gubernamental alrededor de eso, justamente de volver a empujar aquellas prospecciones nuevas, aquellos campos maduros, en fin. Pero primero tocaría arreglar el sistema de los ductos, ¿no? Que está expuesto completamente, porque si tenemos más pozos petroleros y no tenemos por dónde sacarlos, pues eso va a ser complicado. Y el tema está retrasado. Sí, yo creo que ahí no solo es un tema de ductos, sino un tema de planificación. O sea, sí creo que hay una ausencia en La términos de inversión planificación. también. Y esa planificación es concordante con un tema de inversión. Es decir, a diferencia del consumo que reacciona de manera muy rápida, ¿sí?, ante señales positivas en la economía, el sector petrolero no reacciona de la misma manera. Puede haber señales positivas, pero necesitamos tener ahí un músculo financiero importantísimo para reactivar ese sector, ¿sí? Quienes Y nos ojo escuchan que... dirán, ¿de qué me sirve a mí el crecimiento de la economía? ¿Qué responder a eso? Por ejemplo, el día de hoy nosotros tenemos récords históricos en el área de exportaciones. ¿Qué implica eso? La generación directamente de empleo. Lamentablemente nosotros no vamos a ver en todas y cada una de las industrias este efecto. El sector de exportaciones contrata más mano de obra, mayor mano de obra tiene una mejor remuneración o ingresa los trabajadores al mercado laboral, pero lamentablemente ese es solo un sector. La pregunta sería cómo podemos justamente generar el mismo dinamismo para todas las actividades del país. Para la actividad de la construcción, que es un motor fundamental dentro de la economía, para el sector comercial, para el sector de manufacturas, para todo el espacio de la industria. Y ahí es justamente donde se requiere ya otro tipo de políticas y políticas justamente que estén no solo dirigidas al corto plazo, sino de mediano aliento. Es decir, que tengamos una programación estructural en términos de cómo queremos que este Ecuador crezca y hacia dónde queremos que este Ecuador crezca. Uh-huh. Estimado Pedro, muchísimas gracias por analizar este tema con nosotros, las cifras del Banco Central sobre el crecimiento económico en el segundo trimestre del 2025. Muy gentil. Estimado Hernán, un verdadero gusto. Pedro Montalvo, magíster en Economía del Desarrollo, catedrático y analista económico aquí en Notimundo al Día. Volvemos de inmediato con Mariana Yumbay. Vamos a analizar el tema del paro que entra al segundo mes. Ya volvemos.